Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Antes de arrancar con el material que tenemos sobre la mesa, quiero comenzar extendiendo una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy y ofrecerles una bendición, deseando que la gracia, la paz y la bendición de Dios los acompañen durante su día y a lo largo de toda su semana. Es un verdadero privilegio que nos acompañen en este espacio de exploración. Es un gusto enorme compartir este análisis, y la verdad es que el tema que vamos a diseccionar hoy es de esos textos fundamentales que te obligan a replantearte muchas cosas sobre la arquitectura de la naturaleza humana, Totalmente. nuestras motivaciones y cómo construimos la sociedad, digamos. Así es. Hoy vamos a explorar los albores de la humanidad, pero no nos vamos a quedar en la versión resumida que muchos aprendimos de niños. Nuestra misión es desentrañar las complejidades del capítulo 4 del Génesis. Para ello, hemos consolidado una serie de notas exegéticas e investigaciones históricas provenientes de dos fuentes de estudio sumamente respetadas. Fuentes de mucho peso, claro. Exacto. El análisis de la Biblia de estudio Holman y la exégesis de la Nueva Almeida actualizada, o NA. Vamos a examinar no solo el primer crimen registrado en la historia de este texto, sino también el surgimiento de la civilización y ese contraste tan profundo y alarmantemente actual entre el avance tecnológico y la decadencia moral. Es un capítulo fascinante porque actúa como un espejo implacable, ¿no? Nos muestra de lo que es capaz la humanidad, tanto en términos de brillantez creativa e innovación, como en su capacidad para la destrucción absoluta. Al revisar los detalles históricos, lingüísticos y teológicos que estas fuentes aportan, la historia adquiere una dimensión tridimensional. Mucho más oscura y compleja de lo que parece a simple vista. Sin duda. Bueno, vamos a desempacar esto. Asumiendo que quienes nos sintonizan conocen la premisa básica de Adán y Eva, quiero saltar directamente a un detalle lingüístico que de verdad me voló la cabeza revisando nuestra investigación. Todo comienza con un momento de una expectativa tremenda. Nace el primer hijo, Caín. Ajá. Y la exégesis de la NA nos revela que Eva estaba llena de un optimismo que rozaba en lo mesiánico. Ella siente que con la ayuda divina ha adquirido un varón. Y los comentaristas sugieren que probablemente creía que este bebé era esa simiente prometida en el capítulo anterior, la que aplastaría a la serpiente. Imagínense el peso sobre los hombros de ese niño. Sí, el presunto salvador del mundo acaba de nacer. Y ese peso se refleja desde el primer instante. Lo fascinante aquí es el juego de palabras en el hebreo original, algo que nuestra documentación detalla maravillosamente para entender la psique de esta primera familia. El nombre Caín, que en hebreo es Cayin, tiene una resonancia fonética muy cercana al verbo que significa adquirir, forjar o alcanzar. Es un nombre muy afirmativo. Exacto, denota posesión. Un logro contundente, casi un trofeo. Pero luego nace su hermano, Abel. Y su nombre en hebreo, Ebel, significa literalmente aliento, vapor, o algo que es insustancial, efímero, algo que aparece y se desvanece en un instante, como se menciona en los Salmos. Es una ironía trágica incrustada en su propia identidad. Uno es el gran logro humano, el que viene a cambiar la historia, y el otro es solo, un suspiro sin sustancia. Y a medida que crecen, la historia nos dice que Abel se convierte en pastor y Caín en agricultor. Ambas ocupaciones completamente válidas, por cierto. No había una jerarquía inicial entre ellas. Claro, y aquí quiero hacer una pausa y jugar un poco al abogado del diablo. Porque como investigadora siempre he escuchado un debate enorme sobre lo que sucede a continuación. Caín trae frutos de la tierra, Abel trae de su rebaño. Dios acepta lo de Abel y rechaza lo de Caín. A primera vista y sin contexto parece un tanto arbitrario. Sí, es la impresión que da. Si la vocación de Caín era cultivar la tierra, ¿por qué penalizarlo por traer vegetales? ¿Qué nos aclaran exactamente los académicos sobre este matiz? Lo fascinante aquí es que este es probablemente el malentendido más común de este relato. A menudo se asume que Dios tenía una preferencia inherente por el sacrificio animal sobre el vegetal, pero la Biblia de estudio Holman aclara esto de forma contundente. Si revisamos el contexto más amplio y las regulaciones que se establecerían posteriormente en textos como Levítico, las ofrendas de cereales y frutos de la tierra eran ofrendas de gratitud perfectamente aceptables, legítimas y autorizadas.
O sea, el problema aquí no era el menú de la ofrenda, por así decirlo. No se trataba de carne contra vegetales. Exactamente. El verdadero motivo del rechazo radica en la actitud del corazón y el estilo de vida del oferente. La fuente nos explica que Abel trajo las primicias de su rebaño y la gordura. En el contexto del antiguo Oriente Próximo, la gordura representaba la parte más rica, la fuente de vida y energía. Dar las primicias denotaba que Abel trajo lo mejor, lo primero. Mostrando una devoción profunda. Sí, una fe activa y una consagración total. Le dio prioridad a su agradecimiento. Fue un acto de prioridad absoluta. Mientras que el texto sobre Caín es notablemente escueto, solo dice que trajo del fruto de la tierra. No especifica que fueran las primicias ni los mejores frutos. Para usar una analogía moderna, es la diferencia entre cocinar un pastel increíble y apartar cuidadosamente la primera y mejor rebanada para un invitado de honor. Contra comerte pastel tú mismo y luego ofrecerle al invitado las sobras que quedaron pegadas en el molde. Tal cual. Y nuestras fuentes van un paso más allá, mencionando que la ofrenda de Caín fue rechazada porque su estilo de vida ya era pecaminoso. Había una falta de fe genuina en su corazón. Dios no solo está escudriñando la canasta de la ofrenda, está escudriñando la integridad de la persona que la sostiene. Esa analogía de las sobras captura perfectamente la actitud de Caín. Y la respuesta divina a la frustración y el enojo de Caín es una de las advertencias preventivas más poderosas de la literatura antigua. Se le dice que si no hace el bien, el pecado yace a la puerta. Es una metáfora visual muy intensa. Sí, el lenguaje original usado aquí, según destacan los especialistas, describe el pecado no como un concepto abstracto, sino personificado como un animal salvaje, un león agazapado en el umbral, con el deseo ardiente de abalanzarse y devorar. ¡Qué imagen tan brutal! Te dice que el mal no es solo un error de cálculo táctico, es una fuerza activa, destructiva, que estás echando en el borde de tu conciencia. Y se le da un mandato claro. Se le dice que tiene que dominarlo. Es una oportunidad monumental, una intervención de gracia preventiva antes de que ocurra el desastre. Pero la historia nos dice que ignoró la advertencia. Y aquí es donde se pone realmente interesante desde una perspectiva puramente criminológica y psicológica. Porque el acto que sigue destruye la idea de que esto fue un simple crimen pasional. Así es. No fue un accidente trágico en medio de una discusión que se salió de control. La investigación señala un detalle narrativo escalofriante. Caín le dice a su hermano, vamos al campo. Lo invita deliberadamente a un lugar aislado, lejos del entorno familiar. Un lugar sin testigos humanos ni posibilidad de rescate. Lo cual demuestra premeditación. Encaja perfectamente con la definición de alevosía. Es un asesinato calculado a sangre fría. Pensemos en la escalada tan abrumadora que hay aquí. La humanidad pasa de una desobediencia pasiva en una generación a un fratricidio violento y premeditado en la siguiente. La corrupción humana no caminó, corrió. Corrió a toda velocidad. Y la frialdad psicopática no termina con el acto del campo. Cuando se le confronta, el interrogatorio muestra una actitud indignante. Si recordamos, sus padres al menos tuvieron el instinto de esconderse cuando pecaron. Experimentaron vergüenza, un reconocimiento de que algo se había roto. Un sentido de culpa, por lo menos. Sí, pero Caín no. Caín responde a la pregunta sobre el paradero de su hermano mintiendo descaradamente a Dios en la cara, con esa frase que ha quedado grabada en la historia. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Esa es la pregunta que define gran parte del conflicto humano hasta nuestros días. El análisis de la A narrada destaca que esta respuesta demuestra una total falta de remordimiento. Es la declaración suprema de alienación. Ya no solo observamos una ruptura vertical con lo divino, sino una alienación horizontal, total y violenta del propio prójimo. Caín rechaza formalmente cualquier obligación moral hacia los demás. Se aísla por completo del tejido social básico. Es como firmar una declaración de independencia moral, diciendo que las reglas de la empatía no se aplican a mí, yo soy el centro de mi propio universo. Y las consecuencias de esta alienación, bueno, el castigo que recibe es durísimo. Si conectamos esto con el panorama general de las Escrituras, vemos cómo se dicta una sentencia que es a la vez poética y devastadora. Se declara que la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¡Wow! La tierra, literalmente el suelo que Caín trabajaba y amaba,
ha tenido que absorber esa sangre inocente. Las notas exegéticas indican que esto establece un paradigma fundamental, la idea de la víctima inocente cuya sangre exige justicia. La consecuencia directa es que esa misma tierra ya no dará fuerza a Caín. Será fugitivo y errante. Y noten la ironía tan profunda en este momento. Cuando escucha la sentencia, Caín finalmente se quiebra y muestra emoción. Pero no es arrepentimiento por haber masacrado a su hermano. Para nada. Es pura autocompasión. Se queja amargamente de que su castigo es demasiado grande para soportarlo. Y teme ser asesinado por cualquiera que lo encuentre. Hay una angustia profunda por su propia supervivencia, pero ni una sola lágrima por Abel. Es un retrato psicológico brillantemente agudo de un corazón endurecido. Pero en medio de esa queja autocentrada, ocurre algo inesperado. Se le pone una marca o una señal a Caín. Históricamente, se ha especulado muchísimo sobre esta marca, imaginándola como una maldición física. Sí, siempre se habla de la marca de Caín como algo terrible. Exacto. Una gracia para evitar que otros lo maten y que el ciclo de venganza se saliera de control. A pesar de su falta de arrepentimiento, se preserva su vida. Es fascinante ver cómo la narrativa entrelaza una justicia muy severa con una misericordia incomprensible. Ahora, avanzando en la historia, abordemos una pregunta lógica. De hecho, es una duda muy frecuente entre quienes nos escuchan. Si Caín es desterrado, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Es una excelente pregunta, y la explicación académica de la NAA es bastante directa. La narrativa del Génesis en estos primeros capítulos es selectiva. No es un registro exhaustivo de cada persona viva. La deducción lógica es que probablemente era una hermana, algo asumido en los primeros días de la humanidad para poder poblar la tierra. Tiene todo el sentido lógico dentro del marco de una población originaria expansiva. Así que Caín viaja hacia el este del Edén, a una región llamada Nod, que de acuerdo a la etimología significa errante. El lugar del vagabundo. Exacto. Pero Caín, fiel a su estilo de hacer lo contrario de lo que se le indica, en lugar de ser un nómada como se le ordenó, decide establecerse y construye una ciudad, o un asentamiento, y le pone el nombre de su hijo, Enoc. Y este acto de construir una ciudad, en este contexto, sugiere mucho más que arquitectura. Es un acto de rebeldía. Caín está intentando forjar su propia seguridad lejos de Dios, echar raíces en una tierra que se supone le sería estéril. Es como construir burbujas de falsa seguridad, muros de piedra para convencerse de que tiene el control absoluto. Y sin embargo, lo que sucede dentro de esa burbuja civilizatoria es espectacular a nivel de progreso tecnológico. En solo unas pocas generaciones, sus descendientes revolucionan el mundo antiguo. Sí, la lista de innovadores es impresionante. Tenemos a Jabal, pionero en la ganadería y las tiendas. Luego su hermano Jubal, desarrollando las artes y la música, con arpa y flauta. Y finalmente, Tubal-Caín, dominando la metalurgia avanzada con bronce y hierro. Esto plantea una pregunta importante al reflexionar sobre estos avances. ¿El avance tecnológico equivale al avance moral? La respuesta cruda que nos da el texto es no. Rotundamente no. La tecnología solo amplifica la capacidad humana. El hierro hace herramientas útiles, pero también hace armas letales. Y el ejemplo perfecto y aterrador de ese declive moral se encarna en Lamec. Él es el séptimo desde Adán en la línea de Caín. Lo primero que nos dicen las notas sobre él es que es el primer polígamo registrado. Toma 2 esposas, Ada y Sila, violando por completo el diseño original del matrimonio. Y esa fractura moral llega a su clímax sombrío en lo que los estudiosos llaman el Cántico de la Espada, un poema de apenas 28 palabras, o 21 palabras en el hebreo original. Lamec se jacta públicamente de haber matado a un joven solo por herirlo. Por un rasguño, básicamente. Es una venganza completamente desproporcionada. Y lo peor de todo, retuerce la promesa de protección de Dios a Caín. Él exige una venganza desproporcionada diciendo que si Caín es vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 70. Es la depravación humana en su máxima expresión. Es escalofriante. Tiene la música más hermosa, las herramientas de hierro más fuertes, pero sus corazones son pozos de violencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo termina esta narrativa tan oscura?
¿Es este el callejón sin salida de la historia? Afortunadamente no. Nuestras fuentes marcan un nuevo comienzo crucial. Eva da a luz a un tercer hijo mencionado de Adán y Eva, Set. Y el nombre Set significa concedido o compensación, puesto en lugar de Abel, a quien Caín mató. Es un reinicio de la esperanza. De hecho, los analistas de la versión Holman hacen hincapié en que es precisamente a través de Set que finalmente se traza la genealogía que lleva a Jesús. Es un contraste intencional, y la historia da un giro monumental cuando nace Enos, el hijo de Set. El texto marca un cambio diciendo que en ese tiempo se comenzó a invocar el nombre del Señor, refiriéndose a Yahweh. ¡Qué diferencia tan profunda! Exacto. Contrastamos la arrogancia y la sed de venganza de la línea de Caín, que buscaba su propia gloria militar y urbana, con la adoración pública y la búsqueda de Dios en la línea de Set. Es un resumen perfecto de dos caminos diametralmente opuestos. Y para conectar todo esto con quienes nos escuchan hoy, creo que estas fuentes nos muestran algo fundamental. La humanidad es capaz de crear belleza increíble, música maravillosa, ciudades imponentes, herramientas revolucionarias, mientras alberga una profunda oscuridad moral. Es un espejo de la sociedad en cualquier época. Totalmente de acuerdo. Y creo que esto nos deja con una reflexión final muy necesaria. Si los inmensos logros culturales y tecnológicos de la línea de Caín surgieron mientras estaban alejados de la presencia de Dios, ¿hasta qué punto nuestras propias construcciones, tecnologías y ciudades modernas son un intento de enmascarar nuestra propia alineación espiritual? Esa es una pregunta monumental, algo que sin duda nos dejará pensando a todos en nuestra vida diaria. Ha sido una inmersión profunda verdaderamente reveladora a través de estos textos. Queremos agradecer profundamente el tiempo y atención de cada persona que nos ha acompañado hoy. Que Dios bendiga a todos los oyentes.